El texto que tanto el viernes como ayer sábado y hoy, por supuesto, en esta mañana vamos a considerar es la porción bíblica que leemos en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, versos número 9 y el versículo número 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia con gratitud. Señor, con regocijo en nuestros corazones porque nos regalas este nuevo día, este nuevo amanecer, Padre Celestial, para invocarte, para adorarte, para reconocer tu grandeza, para testificar, Señor, de tu fidelidad. Aleluya. Padre, y celebrar tu presencia en nuestras vidas. Te damos gloria y honra a ti, Señor amado. Mira aquellos hermanos y hermanas que están enfermos y enfermas, los que están en los hospitales, Señor, los que atraviesan diversos diagnósticos, Padre amado. Tú eres el Dios que salvas, pero también eres el Dios que sanas, eres el Dios que liberta, eres el Dios que levantas, aleluya. Y por eso clamamos a ti con la certeza en nuestro corazón, Señor, de que tu brazo y tu mano se mueven para tocar el cuerpo quebrantado, la vida que está, Señor, en necesidad de salud, Padre. Obra en esta mañana, Señor, sigue obrando, Padre, en nuestro ruego, en nuestra súplica a ti. Te pedimos también que bendigas, Señor, a los niños, Padre amado. Padre, en este día, Señor, y también en esta semana, donde, Señor, en este lugar las puertas se abren para recibir, Señor, una multitud de niños y de niñas, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor amado. Te pedimos, oh Dios, que los bendigas, que bendigas la palabra que ellos reciben, Señor, que sea una semilla poderosa, Señor, que germine en sus tiernos corazones, Padre amado, y se torne, Padre, en un árbol frondoso de fe, de esperanza, de raíces profundas, Padre Celestial, para que permanezcan en ti, Señor amado. Y te pedimos de igual manera, Señor, que nos ayudes en la proclamación de tu palabra. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, Señor. Y tú conoces, Padre mío, la necesidad de cada corazón, las luchas, Padre, que muchos, Señor, enfrentan, Padre Celestial. Y tu palabra viene a sus vidas para fortalecerles en esa dimensión tan esencial que es el Espíritu, Señor. Oh Padre bueno, te pedimos que nos ayudes, Señor. Danos sabiduría, danos el revestimiento de tu santa gracia, de tu Santo Espíritu, Señor, para hablar y comunicar tu palabra en esta mañana. Estas cosas las pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Gloria a Jesucristo. Hay un cántico, y se mencionó por lo menos la frase, que vino a mi memoria y cuando la escuché busqué ahí rápido, ¿verdad? Es la ventaja de tener la internet, es que tú buscas ahí lo que tú necesitas al momento, ¿verdad? Y es una ventaja y a veces también es un peligro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de las ventajas. Y entonces busqué ese cántico que tiene la estrofa que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad? Y una parte de ese cántico dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Amados, este fin de semana, amén, los caballeros, amén, hemos tenido un tiempo hermoso. Y qué bueno que se pueda sacar un tiempo, ¿verdad?, para atender de alguna manera la necesidad que todos tenemos
especialmente, ¿verdad?, en nuestro carácter como hombres de Dios. Amén. Y aunque el tema va dirigido a los hombres, y así fue este fin de semana, tenemos que decir que todos, amén, necesitamos esta palabra, no solamente los que se llaman hombres o somos hombres, sino que es una palabra para toda la iglesia. Así que habrá algunos toques particulares, pero la palabra es para toda la iglesia. Y el tema de estos días fue completos en Cristo. Y está basado el tema o el lema específicamente en lo que expresa esta escritura de la carta de Pablo a la iglesia de Colosos. Y vosotros estáis completos. Es una declaración, amados, realmente impresionante. Es una declaración contundente. Es una declaración donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos deja saber cuál es el estado de cada creyente. Es lo que Dios declara sobre nosotros. Estamos completos en Cristo. Y es importante, me parece que es necesario resaltar, y obviamente en el transcurso del sermón haremos algunas alusiones a lo que ya se ha dicho, pero creo que es importante que tengamos un entendimiento de lo que significa esta expresión que el apóstol Pablo nos deja en esta carta. Un entendimiento que nos lleve a abrazar esta verdad. Un entendimiento que nos lleve a un estado de convicción. De tal manera, amados hermanos, que ese estado de convicción en esta palabra rija, gobierne nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y que también que entendamos, amados, que hay en nosotros, amén, vamos a llamarlo en este momento una fuente, pero más que una fuente, es una persona. El Hijo de Dios, Cristo mismo, está en nosotros. Y si Él es todopoderoso, si Él es todo lo que dice la Biblia que Él es, entonces por eso tenemos que concluir que nada nos falta, que estamos completos, que tenemos en nosotros a Cristo, el varón perfecto, al Cristo de una estatura perfecta, al Cristo que es perfecto en todo. Amén. Esa es la verdad del que nos habita, del que está en nosotros. Y a raíz de su presencia en nuestras vidas es que podemos ser, amén, denominados como hombres y mujeres y jóvenes que estamos completos. Algo interesante que a veces no vemos porque tiene que ver con ciertos tecnicismos del lenguaje en que se escribió la Biblia, y a veces también, yo no fui un experto en la gramática española, así que de vez en cuando tengo que estar consultando los léxicos para ver, amén, los tiempos verbales. Yo saqué A de misericordia en 2 clases, en el español y en el inglés. Las demás clases, amén, me fascinaban todas. Amén. Pero de estas Dios tenía misericordia y también yo hacía mis asignaciones, ¿no? Pero cuando miramos la Escritura y vemos esa pequeña palabra, vosotros estáis completos, ese verbo que está allí, y no voy a usar tantas palabras técnicas, pero sí tengo que decir unas definiciones, amén, está en un tiempo verbal que indica una acción, porque todos sabemos, ¿verdad?, que los verbos, amén, indican las acciones en la oración, y eso es básico en la gramática española, es básico en todo lenguaje. Y ver el tiempo de un verbo es importante, y más importante cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Y dicen los que saben, y los léxicos que tenemos a la mano, que este verbo está en un tiempo que indica
o que representa una acción que es completamente real. Es una acción donde el autor, en este caso Pablo, siendo el instrumento del Espíritu Santo de Dios, la utilizó para indicar, para representar que lo que está allí diciéndose es algo totalmente real. Y aunque pareciera académico hacer esta alusión al referirnos a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Recordarle a la gente que cuando tú lees la Biblia, tú no vas a encontrar allí una suposición. Tú no vas a encontrar allí una aseveración que hay que verle, a ver cómo se entiende, que carece de claridad, que puede tener algún margen de error. No, hermanos, como decía el pastor Richard ayer, amén, la palabra nos habla de la verdad, de lo que es real. Si allí dice que estamos completos, amados, es una verdad, eso es real, eso no es una suposición, no es una palabra, amén, que indique duda respecto a lo que Dios dice de nosotros. Estamos completos y punto. Gloria a Dios. Amén. Es una verdad que ha sido revelada, que tenemos que entender. Ahora, al cierre del día de ayer, hice una pregunta. Porque esto es una verdad, es algo real. La Biblia, reitero, amén, no está dándonos sugerencias o haciendo suposiciones o es una novela, no, es la verdad. Es la verdad de Dios. Y Dios no miente. Jesús es la verdad. Él no miente. Ahora, el problema radica muchas veces que hay verdades que Dios ha declarado sobre nosotros que entran en conflicto con nuestra humanidad. Entran en conflicto con nuestros sentimientos. Entran en conflictos con las preconcepciones que gobiernan nuestros pensamientos. De manera que tenemos que lidiar y reconciliar lo que Dios ha dicho sobre nosotros y ver cómo esto se hace una verdad práctica en nuestras vidas. Y ahí radica realmente el esfuerzo. Porque a veces pensamos y confundimos el estado en que Dios nos declara que estamos con las luchas que tenemos. Decía el pastor Richard, y reitero en esta mañana, comparto con ustedes, amén, que ese estado de completo no indica que tú eres perfecto, que tú eres infalible, que tú eres, amén, un superhombre y una supermujer, un superjoven, intocable, que una vez tú estás en este estado, amén, tú estás, amén, en una dimensión, amén, allá más alto que no sé qué cosa, que nadie te puede tocar, nada te puede pasar. No, hermano, la verdad es que el mismo apóstol Pablo, que declara y revela esta verdad, allí mismo, en esa misma carta, plantea unas situaciones que son las verdades también que vivimos. Por ejemplo, el apóstol Pablo allí en Colosenses nos dice, por ejemplo, le voy a dar 3 ejemplos, nos dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Capítulo 3, verso 5. Después dice, dejen el enojo, dejen la ira, dejen la mentira, dejen las palabras, amén, que no tienen sentido. Capítulo 3, verso 8 al 9. Y después dice más abajo, revístanse del nuevo hombre, desvístanse del hombre viejo, revístanse de ese hombre nuevo que está conforme a la imagen de Cristo, amén, que se va renovando cada día hasta el conocimiento pleno. Estas frases indican de situaciones incompletas en mi experiencia. Hablan de luchas, hablan de asuntos que me conciernen hacer, que posiblemente yo no los he completado en mi vida,
pero eso es la realidad de mi existencia. Pero la verdad absoluta es que en Cristo estoy completo. Entonces, ¿cómo reconcilio esto? Pues mire, le voy a decir una frase que quizás resume todo esto. Y es que estar completos en Cristo es una posición y estado privilegiado que Dios le otorga a los que están redimidos por la sangre bendita de su Hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen un privilegio. Dios los pone en una posición privilegiada. Es decir, que cuando tú estás fragmentado, cuando te sientes que estás incompleto, cuando estás luchando por alcanzar lo que te falta, hay en ti el que está completo y te da la fuerza, te da la sabiduría, te da el poder para que logres alcanzar ese completamiento que tú y yo necesitamos. A diferencia del que carece de ese privilegio, no tiene manera, tiene que recurrir a las pastillas, al psicólogo, al psiquiatra, al consejero. Amén, tiene que buscar aquí, tiene que buscar allá. Algunos van al alcohol, algunos van a la sexualidad desmedida, buscando llenar y completar lo que no se puede completar sin la presencia del completo que se llama Jesucristo. Entonces, no hay excusa. Los procesos de transformación que son continuos son posibles. La liberación que procuramos tener es posible. Aleluya. Porque tenemos, a veces decimos, muchas veces las personas que hablan de esto de la vida de superación, dice, busca siempre en tu interior, porque allí está la fuente. Tú puedes, pero la fuente es la pudrición misma que está experimentando. Porque si yo estoy en crisis y la fuente soy yo mismo, pues lo que hago es que añadirle más crisis, porque estoy bebiendo de una fuente contaminada. Yo no puedo beber de mí mismo y buscar en mí, en mis capacidades. ¿Me ayudan en algo? Claro que sí. Amén, ayudan en algo. Pero realmente el que está completo es Cristo. Vamos a mirar que el apóstol Pablo, amén, resalta las cualidades de este Cristo. Así que es un privilegio, amados hermanos. Pero la batalla está, la lucha está en que tú lo entiendas y recurras a Él. Y puedas decirle a tu carne, al diablo, a las voces, como decía el pastor Richard también ayer, a las voces que te hablan, decirle no. Yo no te voy a escuchar a ti. Yo voy a prestar atención a lo que Dios ha dicho. Yo voy a recurrir a la fuente que está en mí, que es Cristo. De hecho, de esta batalla, de esta lucha, de que esta verdad está depositada en las vasijas de barro frágiles que somos tú y yo, esta batalla Pablo la acepta. Inclusive Pablo está hablándole y le habla a la iglesia de Colosas y les expresa que él mismo experimenta una batalla campal y que tiene que trabajar arduamente y esforzarse para que la gente pueda entender esta verdad y su vinculación con Cristo. Yo no sé si tú te despiertas en la mañana y piensas que Cristo está en ti. No sé si te levantas y piensas, todo lo puedo en Cristo porque está en mí. No sé si piensas, hoy no habrá nada que no logre, sí, porque tengo a Cristo que me ayuda. Si hiciéramos una estadística y la pregunta fuera, marque del 1 al 10, ¿cuántas veces
cuando te levantas, estás consciente de que Cristo, el completo, el perfecto, está en ti. La mayoría marcaría 5, porque es el medio, ¿sí? Más o menos, ¿no? Los sinceros marcarían 3 y 1, pero muy pocos marcarían el 10 o el 7, como en las escalas de Likert, ¿verdad? Los que saben de asuntos estos de estadísticas. Es la verdad, hermanos. Y mire, si usted quiere saber quién marcaría 5 y quizás un 4, aquí estoy. Porque es la verdad. Y Pablo dice que él tenía una batalla. Mire. Al principio de esta lectura hay un verso 29, 1:29 y el 2:1, donde dice, por lo cual también trabajo, palabra de Pablo, por lo cual también trabajo. Estoy leyendo el capítulo 1, verso 29, y voy a leer del capítulo 2, el verso 1 y el verso número 2. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Por los que están en la Odisea, por los que nunca me han visto mi rostro. Yo digo, ahí estoy yo y ahí estás tú también, ¿sabes? Porque yo no he visto el rostro de Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo dice, ustedes no saben la batalla que tengo para enfatizar, para enseñar, para recalcarles a ustedes, laodicenses, colosenses, amén, y garrochalenses, no, barcelonetenses, gloria a Dios. Ya usted, qué disparate, santo Dios, amén. Amén, gloria a Dios, para recordarles. Y amén, y Pablo tendría conmigo una batalla. Este pastor, tengo que decirle una y otra vez que lo crea, que lo viva, que lo internalice, y que también con esta macacoa lo diga a la iglesia de Garrochales un domingo y el otro domingo y el otro domingo, porque hay gente que no lo van a saber o no se van a acordar, amén, y se olvidarán de entender que están completos en Cristo. Entonces, si Pablo tuvo un trabajo arduo, y mire que dice aquí, obviamente, que él trabajó, él batalló. Porque, amados, estas verdades cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. En primer lugar, para asimilarlas y hacerlas el punto central, el eje de nuestras vidas. Parece increíble que yo diga esto, pero es la verdad. Cuesta trabajo, porque el primer trabajo es convencerme a mí mismo que yo no soy, amén, esta masa de complejidades y de crisis que, amén, que gobierna mi mente, que satura mi pensamiento. Eso es parte de lo que soy, pero la verdad profunda es que en mí está, el que me ayudará a bregar con todo esto. Que yo no tengo que estar solo bregando con estos asuntos. Yo a veces puedo pensar, amén, que el Señor está ahí, me dice, oye, pero no me ocupa, ¿qué pasa contigo? Aquí estoy yo. Ahí te escogiendo, ni me preguntaste si era mi voluntad. Y allá te pasó tal cosa. ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me buscaste? Aleluya. Yo creo que yo he sido confrontado con esas preguntas con demasiada frecuencia. Yo no sé usted, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que el mensaje es para el que está predicando, porque es el primero que recibe el golpe y el marronazo del Señor. Amén, hermano. Pero piense un momento. Piense un momento. ¿Cuánto tú consultas a Dios en tus cosas? ¿O es que tú piensas que únicamente las vas a consultar cuando tiene que ver con teología bíblica? Ah, pues es un asunto de teología, de la Biblia, pues vamos. No, hermano.
el que está completo y mora en ti, va contigo a todo lugar. Conoce cada pensamiento que tú desarrollas en tu mente. Sabes qué vas a decidir antes que lo decidas. Pero como no lo consultaste, amén. Gloria a Dios. Y Pablo dice que es una batalla. Y que la gente llegue a entender. Y no solamente que se quede en el nivel racional. Dice Pablo que entiendan, que tengan un pleno entendimiento. ¿De qué significa estar completo en Cristo? Y Pablo dice que es un misterio, pero de hecho, Pablo no deja eso ahí en el camino. Es un misterio, no sé, no. Él ya dijo cuál, él definió, él develó, reveló el misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, lo dice en el versículo 26. Y el misterio que había estado oculto, estoy leyendo capítulo 1, verso 26, el misterio que había estado oculto. ¿Qué dice? Que había estado, ya no está oculto. Pero que ha sido manifestado, que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, punto y coma, que es Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, Cristo habitando en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Aleluya. Abran su corazón, abran su mente. Amén. Porque esto es una riqueza. Y las riquezas son riquezas, punto. ¿Cuándo tú has visto que una riqueza te empobrece? Eso es contradictorio, ¿no? No. Y obviamente no miremos esto en el plano únicamente monetario y económico, sino en el plano de lo que significa a mi vida espiritual, a mi vida, amén, en mi mundo del pensar. Porque el fin de todo esto, amados, es que nuestros corazones estén consolados en esperanza, que estemos unidos en amor, dice el apóstol Pablo, que contribuya a que alcancemos todo el conocimiento que está provisto por Dios en su palabra, que son tesoros incalculables, sabiduría incalculable, tesoros insondables. Es lo que Dios quiere. Si yo entonces consulto al que está aquí, el que sabe todas las cosas, internalizo esto, viviré sabiamente, amaré. En fin, mi vida tomará un giro realmente impresionante. No atender esto, amados hermanos, Pablo señala en esta escritura también algunos peligros. Tenemos que predicar esta verdad porque hay peligros que se ciernen sobre la vida de las personas, que atentan contra esa voluntad o ese deseo de crecer en el conocimiento del Señor. Y hay 4 peligros que Pablo señala. Voy únicamente a mencionarlos porque hoy quiero terminar el sermón, no quiero una segunda parte. Amén. Así que prepárese para 2 horas de aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que Dios le dé fortaleza en su sistema, ¿verdad?, corporal, para que no vaya al baño y se quede ahí sentadito. Aleluya. Primero que nada, Pablo plantea el peligro en el capítulo 2, verso 4, de que podamos ser engañados. Y Pablo dice que hay algunos que pueden ser engañados con palabras persuasivas, es decir, con discursos que parecen razonables, que parecen ser argumentos
que tienen, amén, algún sentido, que están bien hechos, bien estructurados, pero que a fin de cuentas desvían de la fe. Y de hecho Pablo nos dio un ejemplo claro, y si usted quiere consultarlo luego, uno de las fuentes que contaminan muchas veces el mensaje puro y la verdad pura, amén, son las opiniones que salen del mismo seno de la iglesia. Pablo, cuando estaba camino hacia Jerusalén, en ese último viaje, cuando fue arrestado, regresando de su tercer viaje, él se detuvo en Mileto. Y él, dice la Escritura en Hechos capítulo 20, donde está este relato, que él decidió no pasar por Éfeso, sino que cruzó el estrecho, el mar que está ahí, que separa a Grecia de lo que es Turquía, y él se ubicó en Mileto, en la parte continental de lo que es Turquía. Y allí mandó a buscar a los hermanos, a los líderes, a los pastores de la iglesia de Éfeso, porque él quería tener un tiempo con ellos. En ese tiempo que tienen con ellos, Pablo habla con ellos, los abraza, ora con ellos, pero les dijo una palabra. Le dice Pablo a ellos, por tanto, y voy a leer el verso 28, por tanto mirad por ustedes, por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y aquí está la advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si algo daña profundamente, trae mucho dolor, es cuando alguien que se supone que habla la verdad use un andamiaje persuasivo para desviarnos. Cuando yo les hablo a ustedes de que estamos completos en Cristo, yo no les estoy hablando de que somos superhombres, supermujeres. No estoy utilizando palabras persuasivas para mover sus emociones, para que se crean que son la última Coca-Cola del desierto. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Yo soy alguien que está luchando, amén, que estoy recurriendo y aprendiendo esta mañana con ustedes, que debo recurrir con toda frecuencia de mi vida, que cada segundo, al que está completo en mí, que es Cristo, al cual muchas veces no oigo, no consulto, no le busco, no le llamo, no le toco, no lo pellizco. Y Él está diciendo, ¿cuándo me vas a tocar? Aleluya. Pero no podemos pararnos para hablar, amén, de una fe o algo que no está en la palabra de Dios, o torcer, porque usted no es un superhombre. Usted tiene que reconocer que está en un proceso de transformación continua y que tiene que estar agarrado continuamente de Jesús, que depende completamente de Él. Él lo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. El segundo peligro que Pablo plantea, amén, es aquel que él nos dice en el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí habla de los conceptos. El mundo se gobierna por las ideas. La filosofía trabaja con los conceptos y las ideas. Siempre ha sido así. De hecho, para ser lo más bíblico posible, vamos a utilizar la referencia que el apóstol Pablo utiliza cuando se encuentra en Atenas y él ve aquel lugar lleno de estatuas. Y dice la Escritura en Hechos 17 y 18 que él allí se puso en pie para predicar a aquella gente. Y a aquel lugar llegaron, amén, los filósofos. Y habla específicamente de dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos.
dice Hechos 17 y 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían que parece predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Y ahí en la Escritura nos habla de dos corrientes, de las muchas corrientes filosóficas, no solamente las de Grecia, sino las de Oriente y tantas otras más, que procuraban gobernar el pensamiento humano de aquel entonces y que procuran gobernar el pensamiento humano en este entonces. Por ejemplo, los epicúreos eran individuos materialistas que negaban la supervivencia del alma más allá de la muerte. Los estoicos, por su parte, eran medio panteístas, no distinguían realmente que Dios está separado de la naturaleza. En fin, digo estas palabras porque esto es más profundo, es más abundante. Yo no quiero cansarles con estas definiciones, pero lo que está diciendo es que si en aquel entonces habían filosofías que eran atractivas, que eran pensamientos como de vanguardia, de esos que la gente cuando los escucha dicen, wow. Porque a veces somos fascinados, amados. Hay personas con unas capacidades intelectuales que es impresionante. Pero no son la verdad. No hablan la verdad. Se desvían de la verdad. Y Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿A qué prestan sus oídos? Tengan cuidado. Y hay filosofías hoy, igual que en aquel entonces, cientos. El tercer peligro que habla, amados, es el peligro de las tradiciones, de aferrarnos a prácticas. Y específicamente el apóstol Pablo dice, por tanto, dice en el capítulo número 2, verso 16, por tanto nadie os juzgue con comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. ¿De quién están hablando? De los judaizantes. Es decir, judíos que decían que la salvación no era completa si tú no practicabas ciertas cosas. Y tenemos que también tener cuidado de no añadirle al evangelio puro y santo del Señor las cargas que yo me invento. Las cosas que no están en la Biblia, que no se te requieren para la salvación. Claro, tampoco esto es al extremo de los estoicos, de ir a un libertinaje. No, tampoco. Pero también tenemos que entender, y si usted puede ver en el culto o puede ver en la experiencia de la adoración al Señor elementos culturales judíos, pues sí pueden haber. Por ejemplo, en este caso nuestro, las danzas, para ser claro en el ejemplo que estoy dando. Amén. Pero hay un propósito, hay una razón, hay un entendimiento de que lo hacemos para adorar al Señor, no como un elemento esencial, porque si no hubieran danza, no importa, el culto al Señor se da siempre para honrar la persona del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si tocamos un shofar, no es que somos judíos, es que nos gusta ese sonido y sabemos que hay un simbolismo, que es un llamado, pero tocamos el shofar. Y si hay que poner una menorá allí, pues gloria al Señor. No es que soy judío, sino es que yo... ¿Me entiende, amados hermanos? No es que hagamos de estas cosas como esenciales. Porque somos más santos, somos más bíblicos, somos más cercanos de Dios si ponemos los elementos y los símbolos de la tradición aquí. No. ¿Se entiende esa parte, verdad? Y le hablaba Pablo a ellos. Mire, ustedes están completos. Ustedes no necesitan estas cosas. No las necesitan, no las añadan. A no ser, obviamente, como acabo de decir, que estemos claros que esa adición únicamente es un elemento adicional para ¿qué? Para hacer una fiesta, para adornar la fiesta. Pero el festejado es uno, que es Cristo. Y si a Él le gusta lo que le damos, seguimos dándoselo. Y si dice que no le gusta, pues entonces, no, porque Él es el dueño de la fiesta. Él es el homenajeado, el que está presente siempre. Aleluya. También Pablo habla de otro peligro, aquellas ideas barnizadas de religiosidad o de elementos sobrenaturales. Pues a la gente le gusta también lo sobrenatural y está muy bien. El Dios que adoramos es un Dios sobrenatural.
Pero la honra, la adoración es a Él, lo repito. Y Pablo dice, tengan cuidado que nadie les prive a ustedes de vuestro premio dándole culto a los ángeles. Verso 18. Así que hay cosas que pueden llamar la atención de uno, que pueden llamar, amén, la atención de un cristiano. Pero tenga cuidado, porque usted no necesita estas cosas. Usted necesita a Cristo, que está completo en usted. A Él no deje fuera, amén, ni un pero de Jesús. Aleluya. Él debe estar completamente. Bueno, obviamente la expresión la utilizo únicamente para crear algún tipo de, ¿verdad?, de pensamiento que es irracional, de hablar de un pero de Jesús. Pero lo que quiero decir es que debe estar completo. De hecho, Pablo, siguiendo la lectura del capítulo 2, en el verso 5, hace un elogio maravilloso, hermoso, a la iglesia de Colosas. Dice en el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. Y mire cómo dice, estoy con ustedes gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ojalá de mí el apóstol Pablo esté hablando con estas palabras. Porque no podemos ceder a estos peligros y a otros más que posiblemente el apóstol Pablo no menciona, pero hay otros peligros que cuando usted observe que algo le desvía de la verdad que es Cristo, no importa quién lo diga. Incluso yo puedo aquí decir algo, amados hermanos, que pueda ser un disparate, porque yo soy carne y hueso y yo puedo equivocarme. Pero ustedes, amados hermanos, hagan como dice Pablo, cojan lo bueno y lo otro lo desechen. Y después me llaman aparte, pastor, usted dijo esto, que no, esto no es bíblico. Porque yo también necesito ser corregido. Sería muy triste que usted se percatara de que yo he dicho algo que es erróneo y usted me deje seguir en el error. Usted no fue un buen atalaya. Ni me amó suficiente para corregirme. Si usted me ama, entonces cuando yo digo algo, usted ve una acción que no concuerda con el que habita en mí, diga, pastor, aquí hay algo incongruente. Obviamente siempre digo lo mismo, no me regañe en frente de nadie. Diga, porque no sé cómo pueda reaccionar. Pero llámame aparte y hablamos. Amén. Entonces, Pablo le dice a este pueblo hermoso, a esta iglesia de Colosas, que elogia con estas palabras. Y él les anima a mantenerse en Cristo. Él les dice a ellos, anden en Él. En el versículo número 6 dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El viernes, el hermano Valle nos habló bastante sobre estos conceptos, andar, arraigados, sobreedificados. Pero como quizás aquí alguien no estuvo presente, déjeme darle un repaso bien somero de esas cosas que Pablo le exhorta a la iglesia y nos exhorta a nosotros que tenemos que mantener. Tenemos que andar en Él. En el capítulo 1, gloria al Señor, en el verso número 10, ya Pablo les había hablado a ellos sobre esa forma de andar. Y allí dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para
que con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, cuando dice allí, andad en Él, está dándonos una descripción previamente a esta mención, que andar en Él es agradarle, es llevar fruto, es crecer en el conocimiento de Dios, es ser fortalecido con su poder, es tener gozo. Hermano, es decir, que tu andar se va a identificar por estas y otras características que van a describir cómo es tu andar. Y obviamente ya las leí y usted repase luego porque quiero avanzar un poquito más. Luego dice, arraigados en Él. La palabra arraigado significa fortalecerse. Y este fortalecerse, según el lenguaje griego de esta escritura, es fortalecerse poniendo el énfasis en la fuente de esa fortaleza. Es decir, si Cristo está en nosotros, ese fortalecimiento viene a raíz de ese vínculo con Él. Así como el árbol, amén, como explicaba bien elocuentemente y gráficamente Gadiel Valle el viernes, esas raíces no se ven, pero es tan profunda y me impresionó mucho, ¿verdad? Cuando él comienza su sermón, su enseñanza, él hace alusión a un árbol que sobrevivió a una explosión en Oklahoma. Y él explicaba, ¿verdad?, utilizando esa metáfora del árbol, o esa comparación de que las raíces determinaron la supervivencia de aquel árbol. Las raíces nuestras deben estar profundizadas en la fuente que es Cristo. Luego dice sobre edificados, y esta palabra tiene que ver con estructura. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un fundamento, somos un edificio. Y que estamos edificando sobre. No estamos haciendo, amén, no estamos construyendo una piedra o poniendo la piedra principal. Esa piedra ya está puesta. No, esto no lo comenzamos nosotros, esto lo comenzó el Padre Celestial al enviar su Hijo. Es más, esto comenzó en la eternidad cuando el mundo aún no existía. Nosotros estamos edificando, sobreedificando en ese fundamento. Y es importante, dice Pablo, y les advierte a la iglesia de Corinto, hablando sobre este fundamento y sobre esta sobreedificación. Capítulo 3, versos 10 al 15. Les dice a ellos, tengan cuidado cómo edifica cada uno. Y dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual será probada. Si permanece esa obra, si permanece esa sobreedificación que hiciste, dice verso 14, vas a ser recompensado. Pero si no persiste, y Pablo utiliza los metales y utiliza materiales perecederos para comparar lo que es una sobreedificación sólida, permanente, hecha a la voluntad de Dios, de una que es hecha a través de mi esfuerzo humano, de mis capacidades humanas. Esta es perecedera. Y dice Pablo que cuando llegue el momento de probarlas, se van a quemar, van a haber pérdida. Y dice por lo menos una palabra consoladora. Si la obra de alguno se quemare y él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, como decimos en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Eso pasó jaspando. Amados, créanme que yo prefiero jaspando que no pasar, ¿sabe?
Claro, tampoco quiero que mis obras sean como la hojarasca, que no tengan sentido, que se pierdan, no. Aleluya. Así que tenemos que andar en Cristo, tenemos que estar arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en Él. Todo esto es parte de lo que nos corresponde hacer. Ese es mi trabajo. Cristo está completo en mí, pero yo tengo que trabajar. Hay cosas que tengo que hacer. Y no sentarme en la silla, como está completo en mí, pues hazlo tú todo, Jesús, porque tú estás completo. El que está completo, amén, se describe en el verso número 15 en adelante del capítulo 1, que él es el primogénito de la creación, Él es el que todo lo sostiene, por Él todo fue creado, sin Él nada fue hecho. Todas esas descripciones, amados, que son las formas en que Pablo nos ayuda a entender la naturaleza de aquel que está completo y que vive en ti. Si Él es el autor de todo, si por Él todo fue hecho, pues hermano, ¿habrá algo imposible para Dios que tú puedas lograr en tu vida? ¿Habrá algún pecado? ¿Habrá algo en tu vida que tú no puedas vencer? Hermano, la respuesta es no. No. Contigo está el gigante, el poderoso, el glorioso, que va a dar trabajo, sí, pero el trabajo es tuyo y mío, de vincularnos cada día más a Él. Ya lo he dicho. Después que Pablo dice todo esto, dice, estamos completos en Cristo. Esta es la verdad que estamos enfatizando. Estamos completos en Él y por tanto, voy a repetir algunas cosas. Tenemos el poder de hacer todo lo nuevo que le corresponde a esta criatura que ha nacido de Dios, esa nueva criatura. Todo lo puede hacer. Obviamente, no pecar, no. Estar completo, amén, es saber que la fuente que alimenta mi espíritu está ahí. Amén, que Él produce en nosotros nuevos pensamientos de bien. Que está ahí transformándome día a día. Ahora quiero ir a la parte final de este sermón. Pablo dice, estamos completos en Él. Y hay algunas cosas que Él dice que podemos hacer, que ocurren porque estamos completos en Él. Observe que lo que sigue esa frase de que estamos completos en Él es, en el verso 12 dice, circuncidados. Podemos echar de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. Y claro, Pablo utiliza una figura que era muy conocida para los judíos, que es el proceso de la circuncisión. Y dice, después que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. En Él también. O sea, a causa de, como consecuencia de que Él está en nosotros y Él es el que habita en nuestras vidas, podemos, amados hermanos. Dice, en Él también fuimos circuncidados, en circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, todos peleamos con el pecado, con las tentaciones. Y Él te está diciendo, yo estoy completo en ti y te doy el poder de que tú cortes con esa conducta, de que tú eches fuera, aleluya, de que tú renuncies a esto. Oh, gloria a Dios. Qué glorioso poder recurrir a Jesús y decir, Señor, esta batalla es fuerte, pero por cuanto tú estás en mí, tú estás completo, dame las fuerzas, mi espíritu fortalécelo para poder echar y erradicar de mí esa pudrición, ese tejido putrefacto que está contaminando mi vida, en tu nombre, Jesús. Después también dice,
Porque el que está en nosotros está completo. Dice que podemos también experimentar una resurrección por esa fe puesta en el poder de Dios, que levantó al que está completo en nosotros. Él sabe lo que es levantarse de los muertos. Y aquí no está hablando, amén, de la muerte o la resurrección que experimentaremos cuando Cristo venga. No, está hablando de que te da vida ahora mismo. ¿Qué está muerto en nosotros? ¿Qué está, amén, ahí moribundo, que está muriendo allí? El que está en nosotros, amén, Él experimentó un poder sobrenatural que lo levantó de los muertos. Y dice que ese mismo poder que lo levantó a Él, levanta al caído. Si tú te sientes caído, oh gloria al Señor, el que está en ti te está diciendo, hay poder para levantarte. Levántate en el nombre de Jesús. El que está en nosotros, en Él está el poder, dice el verso 14, para anular, para darle fin al documento acusatorio que estaba en contra de nosotros. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchas veces yo he usado ese pasaje bíblico, pero hoy quiero añadirle algo más que vino a mi corazón. Yo he hablado y he dicho que, amén, allí en un acto legal, porque Pablo está utilizando un lenguaje legal. Es decir, cuando usted va a buscar un trabajo, te dicen a ti, o te piden como parte de los documentos que tú vas a someter a ese empleador, es tu récord o tu documento, decimos allá, ¿verdad? El récord de buena conducta. Estamos asumiendo que es buena conducta. Qué bueno que nadie dice, voy a buscar el récord de mala conducta. O sea, hasta ahí la gente tiene fe. Porque ¿qué declaran? Mi récord de buena conducta. Algunos son neutrales, mi récord policial o mi récord, bueno, anyway. Pero la mayoría dice que, bueno, yo así cuando me lo piden, yo, el de buena conducta. Ojalá sea buena conducta. Gloria a Dios. Pero está hablando en una terminología legal. Un acta. Es un documento que se levanta dando testimonio de que algo pasó. Ahí se describen los hechos concretos, verídicos de una persona. Y aquí Pablo dice que esta acta en particular nos es contraria. Y al decir que es contraria, ya usted puede pensar en cuál es el contenido. Y el contenido es, amén, todo lo que hicimos, todo el pecado que hemos cometido. Y dice que Él, el que está en nosotros, el que está completo en nosotros, dice que Él anula. Él hace nulo ese documento, quitándola de en medio, es decir, quitando ese obstáculo de tu vida. Porque muchas veces cuando estamos conscientes del mal que hemos hecho o del pecado que hemos cometido, eso se levanta como un muro que nos hace tropezar una y otra vez. Y aún muchas veces cuando venimos y confesamos al Señor, las memorias de esos actos vienen recurrentemente a atormentar y a acusarnos. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que apelar a lo que Pablo dice, estás completo en Cristo. El que está completo, que está en ti, ya anuló, ya canceló, ya quitó del medio ese obstáculo. No sigas tropezando en lo mismo. Levántate en el nombre de Jesús. Así que en ese acto está impreso tu vida. Pero hay algo que que quiero añadir a este razonamiento, a esta expresión que estoy diciéndoles. Porque allí no solamente está lo que yo hice. Amén. Posiblemente yo estoy viviendo la experiencia de lo que alguien dijo de mí. Y aquí voy a hablar un poco sobre los hombres y los padres. Allí está escrito todo lo que dijeron de mí,
todo lo que declararon de mí, sea que lo hayan verbalizado, sea que lo hayan escrito, o sea que lo hayan impreso en mi vida a través de la negligencia. Es decir, no me dijeron nada, no me escribieron nada malo, pero me abandonaron. No estaban allí. De manera que ese pliego está allí porque yo me siento mal, culpable, me siento, amén, con sentimientos de estar fragmentado por estas cosas. Así que esos decretos, esas declaraciones, esas vivencias resultado de la negligencia están allí. Estaban en ese pliego. Ahora, yo tengo que comenzar a entender que fueron anuladas. Yo no sé cómo usted se sentiría, ¿verdad? De hecho, cuando en las cortes hay un juicio como esto, tienen que leer ante el acusado las declaraciones. No es posible que la lean allá el juez, el fiscal y demás, y que no la sepa la persona que está siendo procesada. El proceso requiere que la persona esté presente, que sepa y conozca. Obviamente, ya sea la declaración de absuelto o de culpable. Pero a veces nosotros no entendemos cuán amplio es esto que ha hecho el Señor. Y tenemos que ser confrontados con estas realidades para que pensemos en ellas. Y les voy a dar un ejemplo concreto de mi propia vida. Pero antes que eso, yo felicito a los hombres que abren el corazón para escuchar, para leer, para aprender. Porque mira, amados hermanos, hay miles de conferencias que tú puedes ir. Hay miles de programas de radio que puedes escuchar. Hay posts que tú puedes leer o escuchar que no tienen límite. Libros que puedes leer. Y obviamente, ¿verdad? Como decía, yo pensaba que, no sé si usted leyó cuando estaba en la escuela una obra, no recuerdo el autor ahora, en español, que habla, el título es El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Es una comedia, es una obra teatral, comedia, que habla de un príncipe, amén, que todo lo hacía porque lo había leído. Si no lo leía, de hecho había un sabio al lado de él, y él oía al sabio, pero él verificaba, ¿lo leí o no lo leí? Bueno, ojalá haya leído todos los libros buenos, y no libros que lo desviaran. Pero el punto es, amados, que hay muchos libros, y yo creo que todo, si tú eres selectivo, obra para bien. Yo sigo leyendo, y recientemente leía uno que se llama así, que viene a tono con el sermón de esta mañana y lo que estoy hablando. Se titula así: De niño quebrantado a hombre restaurado. El autor es Patrick Morley. Y este autor dice unas cosas que a mí me tocaron profundamente. Porque, gracias a Dios, en mi niñez nadie me dijo que yo era bruto. Yo no recuerdo haber oído ni a papi ni a mami hablándome necio. Yo no recibí palabras que me marcaran en el sentido de ofensas o palabras dirigidas para dañarme. No. Pero el problema radica en que tampoco recibí las otras. Es decir, la negligencia de unos padres que no afirmaron a un hijo. Así que uno crece en esas ambivalencias. También la negligencia de un padre que, aunque no me habló palabras ofensivas, me expuso a escenas o a diálogos donde yo estaba cerca para escuchar, pero que no era apto para un niño. Así que esa negligencia, obviamente, marcó mi vida. Así que este autor dice que los niños necesitan, y él menciona 4 cosas que cada niño necesita para tener una salud. Y si los padres no trabajaron en estas cosas,
Y como he dicho, antes de decirla, voy a hacer un paréntesis otra vez para repetir lo que dije ahorita. Ningún libro es perfecto. Voy a repetirlo. Ninguno es perfecto. Ningún libro va a encontrar todo lo que tú necesitas. Pero el valor de una lectura o de escuchar a un predicador o de ir a una conferencia, el valor está que algo de lo que tú vas a oír, algo de lo que vas a leer, va a añadirse a tu experiencia de vida y te va a bendecir. Ese es el punto. Amén. Así que no busque que un autor abarque todo. Este en particular me provocó dos reacciones. Número uno, repasar todo ese dolor que tuve en mi crianza. Repasarla. Y hacer algo un poquito más allá de lo que yo hice. Sin saberlo, yo hice parte de lo que él dice en el libro. Pero antes de contarle la historia, permítame decirle lo que él expresa como una sugerencia a los padres. Dice, todo niño necesita para su formación dentro del marco conceptual de este autor, son 4 cosas: amor, estructura, raíces y alas. Y me estuvo curioso, nunca había oído un autor que dijera estas cosas. Amor lo podemos entender, porque allí está la confianza, la seguridad, las palabras afirmativas, las palabras que tú dices para darle sostén a ese niño y a esa niña de la valía que ellos tienen, hacerles claro que les amas, no solamente con los actos, sino también con las palabras. Estructura, dice él, tienen que ser claras, tienen que haber límites, tienen que haber, amén, reglas que vayan formando el carácter de ese niño, de esa niña. Tiene que haber estructura, que sean comprensibles, que hayan sido explicadas. Luego raíces, amén, que profundicen en su carácter, que se da con la perseverancia, la diligencia, la atención, la resiliencia y otras cosas más. Y luego las alas, que para él son las oportunidades. Tú tienes que dar margen de oportunidades para que exploren por sí mismos. Libertad, pero una libertad con el ojo echado, ¿verdad que sí? Pero que ellos sepan que ellos crean que están siendo totalmente independientes, pero tú estás mirándolo, porque ya hay si hay estructura, no hay peligro de que se desvíen. Oportunidades. Y él decía que él fue un niño que estaba fragmentado. Porque aunque sus papás no fueron padres que lo ofendieron con palabras, fueron muy negligentes en el acompañamiento, en el sostenimiento, no físico, sino emocional. Y él repitió los patrones de su papá. A los 30 años, él se percata de que no está siendo un buen padre. A los 30 años, no está siendo un buen padre ni un buen esposo. Y descubre que está repitiendo parte de lo que vivió como es su experiencia. Y ahí él comienza, ya un hombre académico, preparado, a estudiar y a buscar maneras de cómo resolver. Y él lleva a la persona por un camino de perdonar a sus padres, de reconciliarse con ellos. Claro, no siempre es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nuestros padres murieron. Y él dice algo de que aunque ellos no te dieron lo que tú necesitabas, probablemente ellos tampoco lo tuvieron. Así que realmente no los culpes, no los condenes, porque realmente ellos están dando lo que podían dar. Entonces él lleva un proceso de sanar mediante el perdón. Y cuando yo leí el libro me acordé de algo de mi vida. Y no había leído un libro de consejería. Yo era un adolescente, estaba todavía creo que en la escuela superior. No me había casado, no era padre todavía, por supuesto. Así que, pero algo pasó una noche que yo hice. Y cuando leo el libro digo, ahora entiendo. Y ahora puedo decir que el que estaba en mí
que sabía que yo estaba incompleto. Él está completo, porque el que está en mí, ¿qué es? Es amor. Amén. Entonces, sentí hacer algo. Papi había regresado de Estados Unidos, de esas andadas, que se desaparecía y luego venía con acompañamiento, ¿no? Esa fue la última vez que mi mamá dijo hasta aquí y ya no lo volvió a recibir y ahí se divorcian. Y yo recuerdo que él no tenía dónde quedarse. Y la casa donde vivíamos, mi mamá se fue con nosotros para Inver con mi abuelita y allá nos quedamos con ella, viviendo, ¿verdad? Y entonces él vino. Y recuerdo que estaba la casa vacía. Y había yo no sé ni por qué yo me quedé esa noche allí. Yo no recuerdo, esa parte no la recuerdo. Lo que recuerdo fue lo que yo hice. No sé por qué me quedé allí, no sé si era que Dios tenía que sanarme de alguna manera de algo, que sí creo que así fue. Entonces había un matre. Y él se acostó en ese matre y yo me acosté en un catre. Y estábamos uno al lado del otro. Y él estaba durmiendo, ¿verdad? Y yo estaba despierto. Y yo comencé a orar y a hablarle a él. Y a decirle, papi, yo te amo. Yo nunca en mi vida le había dicho eso a mi papá. De hecho, él nunca lo escuchó. A no ser que si estaba medio dormido y escuchó, porque yo lo dije bien bajito, ¿verdad? El asunto es que, bueno, allá en el cielo le están informando estas cosas, ¿sabe? Sí, así que la grabación está en el cielo, así que las cosas buenas, ¿sabe? Están en el cielo. Las malas no están allí. Entonces, le dije, papi, yo te amo y yo te perdono. Yo te amo y yo te perdono. Cuando yo leo el libro, digo, Dios mío, yo hice eso. Bueno, no hice todo lo que el autor dice, ¿verdad? Pero pude haber hecho más. Si yo hubiese tenido un entendimiento mayor como el que hoy tengo, por supuesto, o como el que usted está escuchando esta mañana, de qué cosas que usted piensa que no puede hacer, que no puede lograr, que eso será imposible, no, usted lo puede hacer. Usted puede, porque el que está en usted está completo y Él tiene lo que tú necesitas. Él te da el poder que tú necesitas, la sabiduría que tú necesitas, el impulso que tú necesitas. Pero tú tienes que consultar, tienes que reconocerlo. Tienes que pedírselo, tienes que decir, tú que estás en mí, ayúdame en este paso que tengo que dar como papá o como hijo. Así que entiendo que ese día en mí hubo un grano de arena, porque no fue todo. Porque todavía cuando leo el libro, todavía entiendo que hay cosas que yo no hice, que debo hacer. Porque hay cosas que viví, que debo decirle al Señor, Padre, perdóname y perdona a mi papá sobre esto, esto y esto y esto. Hoy Él no está conmigo. Él murió. Gloria a Dios por Jesucristo, porque Él recibió a Jesús como Salvador. Amén. Y Él está en las moradas celestiales. Gloria al Señor. El tiempo que Dios le dio en esta tierra, yo no sé qué Él hizo para enmendar. Sé que hubo intentos porque se percibían, pero Él no tenía la capacidad quizás de hacerlo o la valentía, aunque en sus actos uno podía percibir, ahora que yo miro muchas cosas con un lente diferente, puedo decir, mira, este día pasó esto y esto, estaba intentando, pero yo no lo sabía, no le di la oportunidad de decirle, papi, sigue, saca eso. Así que ya no lo puede decir. Ahora yo estoy vivo todavía. Y yo estoy ahora siendo transformado por Cristo. Y siendo instruido por el Señor. Así que en la medida que descubra algunas cosas como esta, pues mírala, doy gracias a Dios. ¿Y sabe qué produce eso, amados hermanos? Paz. Paz. Eso produce, amén, un vínculo más estrecho con mi Señor y Salvador. Y me ayuda.
a ser un mejor padre o a ser un mejor abuelo en este instante de mi vida, en esta etapa que estoy viviendo. Por eso que no pierdo un momento de mi etapa de abuelo, de afirmar en mis nietos, de celebrar con ellos que les amo y les puedo verbalizar lo que muchas veces a mis propios hijos no le podía verbalizar, porque estaba todavía fragmentado. Así que, amados hermanos, ese acta limitante, esas declaraciones limitantes, esas negligencias limitantes, el que está completo en nosotros nos ha dicho, ya yo las clavé en la cruz. Ya las quité del medio. Ahora camina. Ahora haz tu parte. Hombre, mujer, hagamos la parte que nos corresponde. Hagamos la parte que nos corresponde. Amén. Aleluya. Bueno, me pasé por 2 minutos. No fue mucho tiempo, así que no estuvieron 3 horas. Pero veo que está lloviendo. Aleluya. Qué bendición que en la lluvia. No se tire afuera rápida, no se moje, por favor. Gloria a Dios. Amén. Pero en primer lugar, yo les invito a que estemos de pie. Amén. Y que oremos. Y demos gracias por Cristo Jesús. El perfecto, el maravilloso, el glorioso, el que todo lo creó, el que todo lo puede. Él está en ti. Pero si hubiese alguien esta mañana en este lugar que todavía no ha confesado a Jesús, en esa escritura usted puede leer cómo Pablo habla de que hemos recibido a Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo, es decir, no ha permitido que Él entre en su vida a través de la confesión en su nombre, hágalo esta mañana. Confiese a Jesús. Pida que perdone sus pecados. Y Él dice, y Él no miente cuando lo dice, y vendremos y haremos morada en esa persona que confiesa a Jesús como Salvador. Si estás en la audiencia allá virtual, de igual manera también el mensaje y el llamado es para ti. Invita a Jesús, dale entrada a Jesús, recibe a Jesús en tu vida. Él que es el que está completo en todo, vendrá a ser morada en ti. Y ahora tú en Él eres completado, estás completo. Y si alguna cosa estás luchando con ella, ahora está en ti el que la puede hacer real, el que puede transformar, el que puede, aleluya, libertarte de lo que sea, el que ha puesto, amén, sobre la cruz toda palabra, todo pensamiento, toda negligencia que contra ti sea, amén, vino un día y te lastimó. Él lo quita del medio. Aleluya, para que puedas levantarte, resucitar a una nueva vida y experiencia y vivir una vida agradable a Él. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana. Si aquí hubiera alguien, Padre bueno, que aún todavía no te ha recibido como Salvador, que hoy sea el día cuando permitas que tú entres. Si está en la audiencia virtual, Señor, que también allá donde esté esta persona pueda decir y repetir esta breve oración que dice así: Señor Jesús, he oído tu palabra y sé que te necesito. He vivido alejado de ti, pero en esta mañana decido pedirte que vengas a mi vida, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Lávame con tu sangre. Si has orado de esta manera, ya Él ha entrado a tu vida. El eterno, el que está completo en todo, está en ti para hacer de ti una vida
completada. Aleluya, completa en Él.